hermanos. Una vez más, el hermano Néstor Ortiz de Hoyos por acá, director de Asuntos, director de Educación Cristiana, perdón, de la Iglesia de Pentecostal de Vega Baja, con la intención de grabar la clase correspondiente al próximo domingo. Estamos en la lección número 7, estamos estudiando el libro de Esther y hoy vamos a hablar de la unidad en tiempo de crisis. Continuamos estudiando ese libro de Esther. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 y algunos incidentes muy importantes en toda la historia de Esther, que ustedes saben que era una mujer judía que estaba habitando en medio del reino de Persa, junto con su padre adoptivo, que también era su primo hermano, pero era su padre adoptivo, Mardoqueo. Vamos a ver cómo estos personajes siguen teniendo un rol protagónico en lo que es hacer que el plan de Dios se cumpla en protección de su pueblo. Así que de inmediato y sin más dilación, de inmediato a la clase. La afirmación fundamental de esta clase es que los tiempos de crisis deben llevarnos a optar por la unidad como pueblo. Por encima del beneficio personal, vamos a ver, ¿verdad?, la situación en la cual se vio Esther, donde tuvo que poner a riesgo su seguridad personal para poder cumplir con el mandato divino. Y eso vamos a aprender cómo uno puede adquirir esa capacidad, porque eso naturalmente no surge así, ¿verdad? El versículo para meditar lo pueden ver acá, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y esas son las palabras que le dice Mardoqueo a Esther cuando la vio flaquear un poquito en su compromiso de asumir el riesgo de presentarse ante el rey. Vamos a aprender un poco más de esa interacción, porque lo que nos enseña es que no importa si tú estás dispuesto o no, Dios levantará a quien tenga que levantar, pero qué bueno cuando tú le obedeces, y qué bueno cuando tú obedeces la palabra de Dios cuando Él te llama. Que de inmediato la lectura en clase, que me gusta leerla para efectos de que todo el mundo esté en la misma página. Está en Esther 4 del 1 al 4 y luego tenemos otros versículos del 13 al 16. Me gusta leerlo para beneficio de los hermanos. Y dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rascó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. En el 2 dice: y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y el versículo dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se los dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces el versículo 13, aquí brincamos al versículo 13 del capítulo 4, donde dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. El 15 dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Y es el 16 que dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Quizás es bueno que sepan que aquí estamos hablando del capítulo 4 de Esther. Si usted quiere saber por qué razón se da esto, lea el capítulo 3 de Esther. Y ahí va a introducir los personajes que quizás usted está viendo la reacción, pero no está viendo lo que sucedió en cuanto a la adversidad que está enfrentando el pueblo. Amán es el personaje que se introduce en el capítulo 3. Esta clase no trata sobre esa particularidad. Lo que trata es de cómo reaccionaron. Amán lo que hizo fue amenazar. Tenía una contienda contra Mardoqueo porque fue engrandecido y básicamente la tomó contra el pueblo judío y los condenó a muerte.
Y lo que usted está viendo en este capítulo es cuando ellos reciben esa información. ¿Ok? Lo dejo ahí porque posiblemente toquemos esos temas en otras clases, porque lo que esta clase persigue es cuando se aprieta la cosa, cuando viene el tiempo de crisis, ¿qué hace la familia? ¿Qué hace la gente que cree en Dios? Eso es lo importante. Así que, ¿cómo se apretó la situación para Esther y para Mardoqueo? Bueno, el pueblo judío fue condenado a muerte. Y vamos a ver eso. El episodio, ahí ven que en Esther 3 se concentraba en Amán y su negociación con el rey para la destrucción, como les acabo de decir, del pueblo judío. Aquí, en este capítulo, vamos a ver lo que hizo Mardoqueo y la negociación con la reina para que ella intervenga por el pueblo. La reina estaba en un lugar privilegiado. Ustedes saben, en la clase pasada hablamos que ella fue seleccionada como la reina del imperio de Persia, el imperio más poderoso que había en ese momento. Entonces, eh, la reina está teniendo la opción de seguir en su nube, de estar en el lujo y la comodidad de ser reina y olvidarse de su pueblo, o de realmente oír y entender toda esa instrucción y toda esa educación que recibe Mardoqueo y tomar una posición difícil y meter caña en nombre de su pueblo. Así que, como dice aquí, el de hacernos de la vista larga como si el asunto no fuera con nosotros, o el sacrificar nuestra comodidad personal, puede ser la diferencia entre una persona que obedece a Dios y la que no. Así que vamos a ver en esta lección cómo este dilema se presenta. Posiblemente vamos a aprender algunas cosas. Así que miren, aquí vemos en la primera parte cómo Mardoqueo se entera de la sentencia que dice Amán a raíz de una negociación que tiene con el rey Asuero. Ya sabemos que el rey Asuero era un hombre de decisiones muy frívolas. Y Amán, al cual en el capítulo 3 nos dice que lo colocó en un lugar privilegiado. De hecho, Amán no es persa, ¿verdad? Posiblemente sea descendiente de amalecitas, enemigos eternos del pueblo de Dios. Pues esta persona tenía ¿verdad? Se le coloca una posición muy privilegiada y empieza a tomar o a hacer edictos para que la gente le dé pleitesía a él. Y Mardoqueo, el padre adoptivo de Esther, o primo hermano de ella, no iba con eso. Así que Amán convence a Solo de hacer eh, eh, un decreto donde dice: yo te voy a conseguir dinero, te voy a conseguir tesoros si tú destruyes a los judíos. Así que esa es la gran noticia. Te voy a matar a esta gente, te voy a traer un montón de chavos, le dijeron al rey Asuero. Estoy hablando en términos muy sencillos, ¿verdad? Pero cuando cuando Mardoqueo se entera de eso, la respuesta de él fue algo que queremos discutir aquí. Fue que él se rasgó sus vestidos. Lo pueden ver aquí. Y el rasgarse sus vestidos es una expresión que dice el gran pesar que causa esto. La práctica de ponerse en tierra, polvo o ceniza en la cabeza, era una señal típica de duelo. Cuando tú estás adolorido por algo, cuando te preocupa, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y hasta en el Nuevo Testamento se ve esto. Los rituales de luto funcionaban como un medio para que los vivos se identifiquen con los muertos, porque estás poniendo cenizas encima, ¿no? El polvo en la cabeza y las ropas rasgadas serían representaciones simbólicas de la sepultura y la putrefacción. Así que, fíjese, la gente cuando ya está algo que no tengan remedio, se cubrían en silicio con cenizas y se ponían el silicio, que es otra cosa que es de vestimenta, es saco. Imagínese usted se ponga ropa de saco. De hecho, en algunas tradiciones antes la gente hacía promesas y se ponían ropa de saco. Así que yo no veo eso. Yo he visto gente, ¿verdad? Más bien en la tradición de la religión católica, gente que hacían promesas y se ponían ropa de saco, ¿verdad? Y es que la ropa de saco pica y es incómoda. Este silicio del que estamos hablando estaba hecho de pelo de cabra o camello y era grueso e incómodo, pero lo mejor que le puedo escribir es eso, saco. Este vestido de saco. La costumbre persa registrada era que se incluía arrancarse la ropa, llorar y proferir lamentos, ¿no? Así que en el versículo 1 aparece esa expresión de clamando, viene del hebreo sak, significa grito,
tiene una matriz llamada auxilio, o sea que la persona estaba en un acto, Mardoqueo estaba en un acto de desesperación por la noticia que había recibido que el pueblo de judío había sido amenazado de muerte por Amán. Así que ese grito de Mardoqueo, donde él se ubica, dice la palabra, ¿verdad? Que él se ubica, en el versículo dice, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito que pasara, se para al frente como un modo de protesta. No sé cuántos de ustedes han visto en nuestro Capitolio, e inclusive en la capital federal en Washington. Si usted visita esos lugares, va a ver que hay gente protestando, porque están las entidades de gobierno y pueden ver cómo usted está protestando, ¿verdad? Aquí en las afueras de donde está la Junta de Control Fiscal uno veía esas protestas, ¿no? Y las hay todavía. Porque la gente busca dónde están los agentes de gobierno para que se oiga su reclamo. Mardoqueo se ubica en esa puerta, en las afueras, ¿verdad? Y hace una protesta formal y legal de que eso es injusto, ¿verdad? Pretendía mover al rey a que interviniera en la situación que se estaba dando, ¿verdad? Sí, es como usted oye eso a veces, desobediencia civil, pero en este caso simplemente estaba ejerciendo su derecho de protestar. Así que no solamente expresó su angustia, sino que como estaba vestido, mucha gente posiblemente llamó la atención de mucha gente, porque sabía que era un evento de poder llamar la atención a un problema, que es lo que uno hace cuando protesta. Así que el versículo 3 dice y habla que le llegue información a los demás judíos, ya no es Esther y Mardoqueo, sino todos los demás judíos que se habían quedado en la ciudad de Susa, en el imperio de Persia, que no regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Toda esa otra comunidad se ve aquí, se menciona, los judíos como grupo, y al igual que Mardoqueo, lloran y se lamentan. Por eso esta clase se llama la unidad en tiempos de crisis. El pueblo vio el riesgo que había en la amenaza y lo que hizo fue que se juntó en un clamor sólido por su situación. Los judíos de las demás provincias no pueden ir al palacio del rey, así que ellos no, el que podía ir al palacio del rey era Mardoqueo, que estaba ahí, ¿verdad? Pero los que estaban lejos no. Así que las súplicas se dirigen sin duda alguna a pedir al poder que ellos conocen que es el poder del Señor. Miren, hago un alto aquí, porque esta lección nos enseña grandemente la importancia de como pueblo de Dios, cuando tenemos una situación que no controlamos o que necesitamos la intervención divina, el que nos unamos en oración mueve las cosas. Al momento que estamos dando esta clase, estamos a punto de entrar en un maratón de oración por motivo de la Semana Santa, y algo que estamos muy esperanzados en poder ver es que el resultado de que estemos orando esas 24 horas genere un impacto, un avivamiento en nuestra casa, porque creemos que los que confiamos en Dios, Dios nos responde. Continúo con el relato. Fíjense que esto de ayunar, esto de consagrarse en la tradición judía, se exigía en algunos días especiales, en el día de expiación, y lo pueden ver, las citas las tenemos acá arriba, pueden ver estas citas, pero los ayunos corporativos, quiere decir grupales, y algunos individuales se producían en otras ocasiones, cuando había una pérdida de un rey o alguien importante, cuando habían épocas de arrepentimiento, ¿verdad? O en situaciones en las que el pueblo deseaba demostrar su sinceridad a Dios, que posiblemente esto es lo que querían que Dios ciertamente interviniera en esta situación. Así que piensen que esto del ayuno, la humillación, el postrarse ante Dios es una práctica que es algo que es practicado por la cultura judía y también es muy adecuada. Te estás tornando al Dios, el Dios que puede hacer las cosas, ¿no? Ya pasando al siguiente tópico, vamos a ver ahora la interacción que se da con la reina. Sepa usted que la reina Esther está ajena a todo lo que está pasando con Amán, a todo lo que está pasando con Mardoqueo, porque ella está viviendo en la casa de las mujeres, en un sitio muy privilegiado, muy custodiado. Allí no hay TikTok, allí no hay X, allí no hay Facebook, no hay nada, no hay celular para ella saber lo que está pasando afuera. Así que ella no, de cierta manera tiene desconocimiento de lo que pasa.
Así, pero la noticia llega porque usted sabe, el bochinchoso siempre hay. Y gente que lleva y trae, siempre hay. Así que ella recibe la noticia por medio de la servidumbre, de los eunucos, alguien que tiene acceso afuera, y le dice lo que está pasando. Y Esther no conoce el decreto del rey donde amenaza de muerte, ¿verdad? Motivado por Amán, de muerte a su pueblo. Ya no sabe eso. Así que no sabe qué es lo que le pasa a Mardoqueo, su padre adoptivo. No sabe. Y ella se concentra en ver y subsanar la situación de Mardoqueo. Ella quiere saber lo que le pasa, pero no puede preguntarle porque ella no tiene acceso a ir allá afuera, ni Mardoqueo tiene acceso a venir. Así que ella pues básicamente se mantiene, sin decirle a nadie que ella es judía todavía, se mantiene escondida, pero tratando de buscar cómo contactar a Mardoqueo que está afuera. No se le permite entrar, ¿no? Ahí viene Esther, sin saber lo que le pasaba a Mardoqueo, sabía que tenía unas ropas andrajosas, sabía que estaba con silicio, le envía ropa nueva, pensando que subsanar cualquier falta que él tuviera, para que él pudiera entrar entonces al palacio y hablar con ella, porque él no podía entrar porque sus ropas no le permitían entrar. Pero Mardoqueo lo rechaza, no acepta eso. Y entonces vemos ahí que Esther se da cuenta que aquí está pasando algo. De hecho, aquí hay un comentario que dice que es interesante ver cómo los cambios de ropa suelen reflejar un cambio en circunstancia, ¿verdad? Y hay algunos ejemplos de eso en el libro de Esther, ¿verdad? El hecho de que te vistas de una forma particular tiene mucho que ver con la forma en cómo tú eh, vas a ser percibido, ¿verdad? Y en este caso, en el Esther se ve eso, él estaba vestido de silicio y cenizas, pero así no podía entrar, tenía que vestirse de otra manera, tenía que tener acceso al rey. Así que, volviendo al relato, Mardoqueo se niega a cambiar sus ropas, obligando a la reina a establecer alguna otra forma de contactarlo. Ya él no podía ir a donde ella. Entonces ella manda a averiguar lo que sucedió y ella tiene, ¿verdad?, todo un grupo de eunucos, todos unos servidores de ella. Y así es que ella lo hace y le deja saber a un eunuco que tiene que haber sido de mucha confianza de ella, porque le está revelando que es judía. O sea, de mucha confianza. Y esto es un palacio donde los mismos eunucos eran los que estaban buscando matar al rey de Persia. Imagínense ustedes, esto es único, hay eunuco y hay eunuco, pero Dios la puso en gracia y le puso a alguien allí al lado, ¿verdad? Que se llamaba, este eunuco se llamaba Atac, H-A-T-A-C, Atac, y aparece, ¿verdad?, como un enfoque positivo en esta historia porque se convirtió en el hombre que parece que halló gracia a los ojos de Esther y fue un fiel servidor de ella. Fue y contactó a Mardoqueo, que era el padre adoptivo de Esther, para dejarle saber a ella qué le pasaba al hombre, cuál era el problema. Recuerde, ella no sabe que el pueblo judío está riendo. Bueno, pues el eunuco, ¿verdad?, Atac, se acuerda encontrarse con Mardoqueo en la plaza de la ciudad de Susa, que saben que la ciudad de Susa, todo esto que ven en verde es el imperio persa, y aquí está el imperio, aquí está la ciudad de Susa, aquí está Babilonia para que tengan una referencia. Y ahí es donde, de hecho, esta ciudad está allí, dice que ha sido excavado por los arqueólogos, o sea que esto confirma la veracidad de estos relatos. Y este lugar servía como un lugar de mercado o de reuniones públicas porque coincidía mucha gente, era un lugar concurrido y de esa manera pues no se sospechaba, ¿verdad?, que Mardoqueo y Atac, ¿por qué estaban hablando de eso? Sino que nadie se iba a dar cuenta, ¿verdad? No llamaban la atención, buscar un sitio suspicaz para poder tener esa reunión. Entonces usted ve que la cosa en la conversación entre Mardoqueo y Atac, Mardoqueo le cuenta todo e inclusive le da una copia del decreto que envió a hacer Amán, ¿verdad?, por orden del rey de Persia. Le da la orden donde dice la sentencia de muerte para los judíos. Sepa usted que en esa época no habían copias fotostáticas, ni había Xerox, ni había mándemela por WhatsApp. Eso era a mano y tiene que haber sido bien difícil hacer una copia de un documento oficial. Así que
Mardoqueo había pasado por el trabajo de obtener una copia de ese decreto, cosa de que pudiera dar evidencia directa y fidedigna al eunuco de la gran amenaza que le venía al pueblo, ¿no? Así que le da una copia de ese decreto y la noticia de que Amán le iba a dar dinero al rey de Persia a cambio de destruir a los judíos. ¿Okay? Que ese es el problema, ¿no? Esa información, que es información ciertamente privilegiada, se la dan a las manos de este eunuco. Se fija, Dios usa a quien sea. En este momento usó a ese eunuco para que llevara la información a Esther. Si ese eunuco, que posiblemente no es un creyente, no es nada, solamente fue impactado por otra persona, no hubiera logrado hacer el vínculo entre ellos dos, el milagro no se hubiera dado. A veces Dios usa gente para hacer milagros que usted no se imagina, ¿verdad? Por eso Dios usa a quien quiere y como quiere. Así que le damos para adelante esta historia. Esther es enterada de la situación que se da, el riesgo que tiene este pueblo, y una de las formas que Mardoqueo entiende que puede salvarse de la situación es que ella, Esther, intervenga por su pueblo. Esta situación de decirle a Esther que intervenga por su pueblo, Esther empieza a recapitular con Mardoqueo las limitaciones que ella tiene para lograr lo que él pide. Mira, que tú vayas y hablas allí con el rey. Espérate un momentito, párate ahí, mijo. Que es que yo no pudiera hablar con el rey así cuando me dé la gana. Que es que yo soy parte, estoy en una parte del palacio donde nadie va a ver al rey si no es llamado antes. Y si uno se va de presentado y se mete allá a hablar con el rey, lo pueden matar, porque el rey tiene que reconocerte, tiene que permitir que tú le hables extendiendo su báculo. Así que había cierta manera un riesgo, pero Mardoqueo, en la conversación con Esther, van a ver que él insiste en que el riesgo que ella pueda tener no es lo importante. Lo que es importante es con de Dios te llevó y con qué propósito te llevó. Fíjese, aquí como dice, ya les recuerda las consecuencias de cuando alguien desobedece al rey. Y el rey, ya sabemos que el rey de Persia era un tipo de mecha corta. Este es el mismo que votó a la reina Basti, es el mismo que mató a los dos eunucos cuando se enteró que tenían conspiración contra él. O sea, este tiene la mecha corta, ¿verdad? Y él sabía eso. Y sabía que si ella entraba a ver al rey, estaba a riesgo. Y ella llevaba un mes que no la llamaban para nada. 30 días que no la llamaban para nada. O sea, que no es que ella iba todos los días y lo veía. No. Hacía un mes que no veía nada de ahí. No había ninguna acción. Así que la situación de Esther no era fácil. Ella estaba de lo más cómoda, todo bien. Pero Mardoqueo, como buen padre de familia, le está insistiendo en su deber ministerial, en la educación que recibió, en el Dios que creó, y le da una advertencia aquí que es muy importante, ¿verdad? Le dice a la reina, mira, si tú quieres, négate. No, ve si tú quieres, ¿verdad? Es lo que dice aquí en Esther 4. Porque si callas, Esther 4:14, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Si tú no lo haces, Dios buscará quien lo haga. Porque la voluntad o la involuntad del hombre no detiene a Dios. Pero óyete una cosa, si Dios te habla y tú no respondes, hay consecuencias. Y le dice, sigue diciendo, mas tú y la casa de tu padre perecerán por tu negación. Ahí Mardoqueo le apretó el tema con Esther, que estaba como que, ¿verdad? Como divagando, por no decir una palabra aquí que no lleva, divagando en el asunto. Y ahí mismo él le tira esta
palabra de esperanza, ¿verdad? Aunque eso parece, la primera parte es como una amenaza. Si tú no te tiras, Dios vendrá con alguien más y puede ser que tú mueras. Pero él termina con una palabra esperanza, que es esa palabra que dice, y quién sabe si para esto, para esta hora, has llegado al reino. No, se la puso bien dura. Le dijo, tienes que pensar si todo lo que has recibido era porque Dios te necesitaba para este momento. Entonces tú tienes que darle crédito a Esther. Porque Esther oyó la palabra de instrucción de su padre adoptivo. Puso la cuestión sopesó las circunstancias. Miró todo lo que recibió y entendió que ella no tenía ninguna otra opción que obedecer a Dios y defender a su pueblo, aunque muriera. Que ella no iba su compás moral, que es lo que mueve a un creyente. Cuando tú tienes un compás por una madurez cristiana fuerte, tú te vas a mover a lo que el Espíritu te dice, no a lo que la carne te dice. Lo que la carne le dice a Esther es quédate tranquilo y vas a ser reina, y no tienes riesgo de muerte. Lo que el Espíritu te dice, aunque mueras, zúmbate, porque es que necesito que hagas esto. Así que ahí pueden ver en la situación en que se encontraba Esther. Muchos creyentes se encuentran en muchas situaciones como esta. Si miento, me dan los cupones. Si no miento, me quitan los cupones. Y hay gente que prefiere mentir para que le dejen los cupones. Hay gente que prefiere vivir en pecado para tener beneficio financiero de algo o alguna cosa. Es un ejemplo. Pero hay gente que vive en esa incertidumbre de a quién sirve, por los beneficios de vivir donde viven. Ahí lo dejo. Porque usted puede hacer, llene el blanco. Ahí están las situaciones que nos vemos en nuestra vida. Bueno, pero sigo con el relato. Así que esa tensión creada en la vida de estos dos miembros y la conversación, digo yo, Mardoqueo se la tiró como es. Para este tiempo ha sido llamada. La verdad del caso es que la reina Esther se dejó guiar por el Espíritu y fue movida a hacer lo que el Espíritu esperaba de ella. Dice, las crisis sociales modernas también provocan tensión dentro de los núcleos familiares, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo para juntos superar dichos momentos. Esta es la línea de esta clase. ¿Está bien? En la unidad en tiempos de crisis. ¿Qué sucede? Ya estamos en el versículo, capítulo 4, 15 al 17. Esther pide ahora más lo que ahora. Esther es la que coge el toro por los cuernos. Y dice, como vamos a hacer una cosa, únete al ayuno con el resto de la comunidad judía que ya estaba en ayuno y en humillación. Y vamos a clamar al Dios del cielo. Y yo voy a coger a todas mis criadas, que vimos que ya tenía un grupo de personas que estaban bajo su servicio, que quizás ya le había dicho que era judía, ya tenían un poco de relación, estas personas vivían con ella todo el tiempo. Y vamos a ayunar también. Aquí ella puso a todo el mundo. Hubo una unidad de propósito detrás de algo. Tú no controlas lo que el rey pueda hacer. Lo que puedes controlar es que Dios tenga misericordia y te ponga en gracia. Como la había puesto en gracia anteriormente. Ponga en gracia. Y ella toma esa actitud de lo voy a poner en las manos de Dios. Dice el comentarista, en el caso de Esther nunca se mencionó que ella fuera a orar. Pero queda claro, ¿verdad?, que ella pone el ayuno como la forma de clamar a Dios. Porque ¿qué otra razón habría para que se abstuviera de comer o beber antes de presentarse ante el rey? Si no era para persuadir a Dios de que le conceda su favor. Si se fijan, uno puede inferir que el asunto del ayuno y la humillación es una forma de ganar el favor de Dios en un sacrificio, ¿verdad?, físico. Te abstienes de algo que necesitas, como es la comida, para que Dios reconozca en ti una disposición y una humildad para que Él intervenga en tu favor. Así que así es como se percibe lo que ella estaba haciendo. Entonces ahí viene esa famosa frase,
si perezco, que perezca, ¿verdad? Que está en el versículo 16, ¿verdad? Dice, yo también como entonces ya ayunaré en la segunda parte del 16 y ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Ella adopta el gran riesgo de hacer lo que llaman una desobediencia civil, sabiendo que eso conceptúa un gran peligro a que ella pudiera perecer. Por eso, y si perezco, que perezca. Recuerden, nadie se presentaba al rey si el rey no lo llamaba. Y si el rey se presentaba y el rey no lo reconocía, no le extendía su báculo, la persona la mataba. ¿Ok? Así que las últimas palabras de Esther se han tomado a menudo como una señal de determinación y valor, de determinación y de valor. Pero ciertamente, como han aprendido ustedes, ella tuvo su momento de duda. Y fue las palabras de Mardoqueo la que la dirigieron en la dirección correcta. Mire, qué bueno cuando tu padre o tu madre, en el caso de ella, este caso fue el padre adoptivo de ella, te dirige con esa palabra efectiva. Padres, tenemos que ser inspiración para nuestros hijos. A veces el enemigo los confunde, pero tu palabra, tu ejemplo, tu impacto puede hacer una gran diferencia. Así que ella se encuentra entre esa espada y esa pared, pero ciertamente acepta el destino impuesto y responde. Así que en conclusión, el versículo 17, van a ver que el carácter de Esther se desarrolla y que ya en el versículo, en Esther, ven que se mueve de hacer una muchacha que le tenían que decir que hiciera todo, en el capítulo 2, ¿verdad? Que le ordenó que no dijera nada y ahora es Esther quien da las órdenes y Mardoqueo quien las obedece. Vete y ayuda y vamos a hacer esto, ¿no? Esther crece en su papel de reina, incluso hasta su primo se somete a su voluntad. Y Dios espera que frente a una necesidad específica hagamos todo cuanto esté en nuestra parte para atender la necesidad. Así que esa fórmula incluye pedir a Dios que haga e intervenga, ¿verdad? Venga y nos ponga en gracia, y que lo que uno puede hacer, lo puede hacer uno, por lo que no, Dios lo hace. Y esos son los momentos para lo cual los hijos de Dios reclamamos las promesas que hemos recibido de la palabra. De que, Señor, yo te obedezco y tú serás por mí. Y el perfecto plan que tú tienes conmigo será lo que vamos a ver. Así que esta clase claramente deja saber usted esa gran esperanza de que tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios aunque veamos consecuencias negativas. Y que tenemos que confiar en ese consejo y mantenernos juntos en la situación difícil. Así que, hermanos, espero que hayan disfrutado de esta clase, tanto como yo, y creo que es una clase muy profunda, muy buena. Dios los bendiga, Dios los guarde.